¿Cuál es la ley suprema de la nación? What is the supreme law of the land? La Constitución. The Constitution. ¿Qué hace la Constitución? What does the Constitution do? Establece el gobierno. It sets up the government. Define el gobierno. It defines the government. Protege derechos básicos de americanos. It protects basic rights of Americans. La idea de la autodeterminación del gobierno está en las primeras 3 palabras de la Constitución. ¿Cuáles son estas palabras? The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? Nosotros, el pueblo. We the people. ¿Qué es una enmienda? What is an amendment? Un cambio a la Constitución. A change to the Constitution. Una adición a la Constitución. An addition to the Constitution. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas de la Constitución? What do we call the first 10 amendments to the Constitution? La Carta de Derechos. The Bill of Rights. ¿Cuál es un derecho o libertad de la primera enmienda? What is one right or freedom from the First Amendment? Expresión. Speech. Religión. Religion. Reunión. Assembly. Prensa. Press. Peticionar al gobierno. Petition the government. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? How many amendments does the Constitution have? Veintisiete. 27. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? What did the Declaration of Independence do? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. It announced our independence from Great Britain. Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. It declared our independence from Great Britain. Dijo que los Estados Unidos es libre de Gran Bretaña. It said that the United States is free from Great Britain. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? What are 2 rights in the Declaration of Independence? La vida. Life.
La libertad. Liberty. La búsqueda de la felicidad. Pursuit of happiness. ¿Qué es la libertad de religión? What is freedom of religion? Se puede practicar cualquier religión o no practicar una religión. You can practice any religion or not practice a religion. ¿Cuál es el sistema económico en los Estados Unidos? What is the economic system in the United States? Economía capitalista. Capitalist economy. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? What is the rule of law? Todos deben seguir la ley. Everyone must follow the law. Líderes deben obedecer la ley. Leaders must obey the law. Gobierno debe obedecer la ley. Government must obey the law. Nadie está por encima de la ley. No one is above the law. Nombre una rama o parte del gobierno. Name one branch or part of the government. Congreso. Legislativo. Congress. Legislative. Presidente. Ejecutivo. President. Executive. President. Executive. Los tribunales. Judicial. The courts. Judicial. ¿Qué impide que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? What stops one branch of government from becoming too powerful? Pesos y contrapesos. Checks and balances. Separación de poderes. Separation of powers. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? Who is in charge of the executive branch? El presidente. The president. ¿Quién hace leyes federales?
Who makes federal laws? Congreso. Congress. Senado y Cámara de Representantes. Senate and House of Representatives. Legislatura Nacional. National Legislature. Legislatura de los Estados Unidos. United States Legislature. U.S. Legislature. ¿Cuáles son las dos partes del Congreso de los Estados Unidos? What are the two parts of the U.S. Congress? El Senado y Cámara de Representantes. The Senate and House of Representatives. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? How many U.S. senators are there? 100. 100. 100. Nosotros elegimos a un senador de los Estados Unidos por cuántos años. We elect a U.S. senator for how many years? 6. 6. 6. ¿Quién es uno de los senadores de los Estados Unidos en tu estado ahora? Who is one of your state's U.S. senators now? Who is one of your state's U.S. senators now? Busca en línea. Look online. Look online. La Cámara de Representantes tiene cuántos miembros votantes? The House of Representatives has how many voting members? $435. 435. Nosotros elegimos a un representante de los Estados Unidos por cuántos años? We elect a U.S. representative for how many years? We elect a United States representative for how many years? We elect a U.S. representative for how many years? We elect a United States representative for how many years? 2. 2. Nombre tu representante de los Estados Unidos. Name your U.S. representative. Name your United States representative. Busca en línea. Look online. Look online. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? Who does a U.S. senator represent? Who does a United States senator represent? Who does a U.S. senator represent? Who does a United States senator represent? Todas las personas del estado. All people of the state.
¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros estados? Why do some states have more representatives than other states? Debido a la población del estado. Because of the state's population. Porque tienen más personas. Because they have more people. Porque algunos estados tienen más personas. Because some states have more people. Nosotros elegimos a un presidente por cuántos años? We elect a president for how many years? 4. 4. ¿En qué mes votamos por presidente? In what month do we vote for president? Noviembre. November. ¿Cómo se llama el presidente de los Estados Unidos ahora? What is the name of the President of the United States now? Donald Trump. Donald Trump. ¿Cómo se llama el vicepresidente de los Estados Unidos ahora? What is the name of the Vice President of the United States now? Mike Pence. Si el presidente ya no puede servir, ¿quién se vuelve presidente? If the president can no longer serve, who becomes president? Vicepresidente. Vice President. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden servir, ¿quién se vuelve presidente? If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? El presidente de la Cámara de Representantes. The Speaker of the House of Representatives. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Who is the commander-in-chief of the military? El presidente. The President. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? Who signs bills to become laws? El presidente. The President. ¿Quién veta los proyectos de ley? Who vetoes bills? Who vetoes bills? El presidente. The President. ¿Qué hace el gabinete del presidente?
What does the president's cabinet do? Asesora al presidente. Advises the president. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? What are two cabinet-level positions? What are two cabinet-level positions? Secretario de Agricultura. Secretary of Agriculture. Secretary of Agriculture. Secretario de Comercio. Secretary of Commerce. Secretary of Commerce. Secretario de Defensa. Secretary of Defense. Secretary of Defense. Secretario de Educación. Secretary of Education. Secretary of Education. Secretario de Energía. Secretary of Energy. Secretary of Energy. Secretario de Salud y Servicios Humanos. Secretary of Health and Human Services. Secretary of Health and Human Services. Secretario de Seguridad Nacional. Secretary of Homeland Security. Secretary of Homeland Security. Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Secretary of Housing and Urban Development. Secretary of Housing and Urban Development. Secretario del Interior. Secretary of Interior. Secretary of Interior. Secretario del Trabajo. Secretary of Labor. Secretary of Labor. Secretario del Estado. Secretary of State. Secretary of State. Secretario de Transporte. Secretary of Transportation. Secretary of Transportation. Secretario del Tesoro. Secretary of the Treasury. Secretary of the Treasury. Secretario de Asuntos de los Veteranos. Secretary of Veterans Affairs. Secretary of Veterans Affairs. Procurador General. Attorney General. Attorney General. Vicepresidente. Vice President. Vice President. ¿Qué hace la rama judicial? What does the judicial branch do? Revisa las leyes. Reviews laws. Explica las leyes. Explains laws. Resuelve disputas.
Desacuerdos. Resolves disputes, disagreements. Decide si una ley va en contra de la Constitución. Decides if a law goes against the Constitution. ¿Cuál es el tribunal más alto en los Estados Unidos? What is the highest court in the United States? La Corte Suprema de Justicia. The Supreme Court. ¿Cuántos jueces están en la Corte Suprema? How many justices are on the Supreme Court? How many judges are on the Supreme Court? 9. 9. ¿Quién es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ahora? Who is the Chief Justice of the United States now? John Roberts. Bajo nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Imprimir dinero. To print money. Crear un ejército. To create an army. Declarar la guerra. To declare war. Suscribir tratados. To make treaties. Bajo nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Proveer escuelas y educación. Provide schools and education. Provide schools and education. Proveer protección, policía. Provide protection, police. Proveer seguridad, cuerpos de bomberos. Provide safety, fire departments. Provide safety, fire departments. Conceder licencias de conducir. Give driver's licenses. Give driver's licenses. Aprobar la zonificación y uso de la tierra. Approve zoning and land use. Approve zoning and land use. ¿Quién es el gobernador de tu estado ahora? Who is the governor of your state now? Who is the governor of your state now? Busca la respuesta en línea. Look for the answer online. ¿Cuál es la capital de tu estado?
What is the capital of your state? What's the capital of your state? Busca la respuesta en línea. Look for the answer online. Look for the answer online. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos en los Estados Unidos? What are the two major political parties in the United States? Demócrata y republicano. Democratic and Republican. El partido político del presidente ahora. What is the political party of the president now? What is the political party of the president now? Partido Republicano. Republican Party. Republican Party. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? Nancy Pelosi. 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Citizens 18 and older can vote. Citizens 18 and older can vote. No se exige pagar un impuesto para votar, el impuesto para acudir a las urnas o poll tax en inglés. You don't have to pay a poll tax to vote. Cualquier ciudadano puede votar, tanto mujeres como hombres pueden votar. Any citizen can vote. Women and men can vote. Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. A male citizen of any race can vote. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? What is one responsibility that is only for United States citizens? Servir en un jurado. Serve on a jury. Votar en una elección federal. Vote in a federal election. Vote in a federal election. Nombra un derecho solo por los ciudadanos de los Estados Unidos. Name one right only for United States citizens. Name one right only for United States citizens. Votar en una elección federal. Vote in a federal election. Vote in a federal election. Servir en un jurado. Serve on a jury. Serve on a jury. ¿Cuáles son 2 derechos de todas las personas viviendo en los Estados Unidos? What are 2 rights of everyone living in the United States? Libertad de expresión. Freedom of expression. Freedom of expression. Libertad de palabra. Freedom of speech. Freedom of speech. Libertad de reunión. Freedom of assembly. Freedom of assembly.
Libertad para peticionar al gobierno. Freedom to petition the government. Freedom to petition the government. Libertad de religión. Freedom of religion. Freedom of religion. El derecho de portar armas. The right to bear arms. The right to bear arms. ¿A qué mostramos lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? Los Estados Unidos. The United States. La bandera. The flag. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? What is one promise you make when you become a United States citizen? Renunciar lealtad a otros países. Give up loyalty to other countries. Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Defend the Constitution and laws of the United States. Obedecer a leyes de los Estados Unidos. Obey the laws of the United States. Servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, si se necesita. Serve in the U.S. military, if needed. Serve in the United States military, if needed. Servir a, realizar trabajo importante para, la nación, si se necesita. Serve, do important work for the nation, if needed. Ser leal a los Estados Unidos. Be loyal to the United States. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? How old do citizens have to be to vote for president? 18 en adelante. 18 and older. ¿Cuáles son dos maneras que americanos pueden participar en su democracia? What are two ways that Americans can participate in their democracy? What are two ways that Americans can participate in their democracy? Votar, afiliarse a un partido político, ayudar a una campaña, unirse a un grupo cívico, unirse a un grupo comunitario, compartir su opinión acerca de un asunto con un oficial electo, llamar a los senadores y representantes, apoyar u oponerse públicamente a un asunto o política, postularse a un cargo político, enviar una carta o mensaje a un periódico. Puedes pausar esta parte y tratar de traducir todo esto en inglés. Vote, join a political party, help with a campaign, join a civic group, join a community group, give an elected official your opinion on an issue, call senators and representatives, publicly support or oppose an issue or policy, run for office, write to a newspaper. ¿Cuándo es el último día que se puede enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre el Ingreso? When is the last day you can send in federal income tax forms? El 15 de abril.
April 15th. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? When must all men register for the selective service? When must all men register for the selective service? A los 18 años. At age 18. At age 18. Entre 18 y 26. Between 18 and 26. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? What is one reason colonists came to America? Libertad. Freedom. Liberty. Liberty. Libertad política. Political liberty. Political freedom. Libertad religiosa. Religious liberty. Religious freedom. Oportunidad económica. Economic opportunity. Escapar la persecución. Escape persecution. Escape the persecution. ¿Quiénes vivían en América antes que los europeos llegaron? Who lived in America before the Europeans arrived? Indios americanos. American Indians. Nativos americanos. Native Americans. ¿Qué grupo de personas fue llevado a América y vendido como esclavos? What group of people was taken to America and sold as slaves? Africanos. Africans. Gente de África. People from Africa. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Why did the colonists fight the British? Why did the colonists fight against the British? Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. Because of high taxes, taxation without representation. El ejército británico estaba en sus casas, alojándose, acuartelándose. Because the British armies stayed in their houses, boarding, quartering. Porque no tenían gobierno propio. Because they didn't have self-government. Because they didn't have self-government. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson.
fue adoptada la Declaración de Independencia? When was the Declaration of Independence adopted? When was the Declaration of Independence adopted? El 4 de julio de 1776. July 4th, 1776. July 4th, 1776. Había 13 estados originales. Nombre 3. There were 13 original states. Name 3. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? What happened at the Constitutional Convention? What happened at the Constitutional Convention? La Constitución fue escrita. The Constitution was written. The Constitution was written. Los padres fundadores escribieron la Constitución. The founding fathers wrote the Constitution. ¿Cuándo fue escrita la Constitución? When was the Constitution written? When was the Constitution written? 1787. 1787. Los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. James Madison. James Madison. Alexander Hamilton. John Jay. Publius es el mismo hombre. ¿Cuál es una cosa por el cual Benjamin Franklin es famoso? What is one thing Benjamin Franklin is famous for? Diplomático americano. American diplomat. American diplomat. El miembro de mayor edad de la Convención Constitucional. The oldest member of the Constitutional Convention. The oldest member of the Constitutional Convention. Primer Director General de Correos de Estados Unidos. First Postmaster General of the United States. First Postmaster General of the United States. Escritor de Poor Richard's Almanac. Almanaque de Pobre Richard. Writer of Poor Richard's Almanac. Writer of Poor Richard's Almanac. Fundó las primeras bibliotecas gratuitas. He founded the first free libraries. He started the first free libraries. Científico. Scientist. ¿Quién es el padre de nuestra nación? Who is the father of our nation? Who is the father of our nation? George Washington. George Washington. ¿Quién fue el primer presidente?
was the first president? Who was the first president? George Washington. George Washington. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos de Francia en 1803? What territory did the United States buy from France in 1803? El territorio de Luisiana. The Louisiana Territory. Louisiana. Nombra una guerra peleado por los Estados Unidos en los 1800. Name one war fought by the United States in the 1800s. Name one war fought by the United States in the 1800s. Guerra de 1812. War of 1812. War of 1812. Guerra entre México y los Estados Unidos. Mexican-American War. Mexican-American War. Guerra Civil. Civil War. Civil War. Guerra hispano-estadounidense. Spanish-American War. Spanish-American War. Nombra la guerra de los Estados Unidos entre el norte y el sur. Name the U.S. war between the North and the South. La Guerra Civil. Civil War. The Civil War. La guerra entre los estados. The war between the states. The war between the states. Nombra un problema que condujo a la guerra civil. Name one problem that led to the Civil War. Name one problem that led to the Civil War. Esclavitud. Slavery. Slavery. Razones económicas. Economic reasons. Economic reasons. Derechos de los estados. States' rights. States' rights. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? What was one important thing Abraham Lincoln did? What was one important thing Abraham Lincoln did? Liberó a los esclavos. Proclamación de emancipación. Freed the slaves. Emancipation Proclamation. Salvó o preservó la unión. Saved or preserved the Union. Saved or preserved the Union. Presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Led the United States during the Civil War. Led the United States during the Civil War. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? What did the Emancipation Proclamation do? What did the Emancipation Proclamation do? Liberó a los esclavos. Freed the slaves. Freed the slaves. Liberó a los esclavos de la Confederación.
Freed the slaves in the Confederacy. Liberó a los esclavos en los estados de la Confederación. Freed the slaves in the Confederate States. Freed the slaves in the Confederate States. Liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur. Freed the slaves in most southern states. Freed the slaves in most southern states. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? What did Susan B. Anthony do? Luchó por los derechos de la mujer. She fought for women's rights. Luchó por los derechos civiles. She fought for civil rights. Nombra una guerra peleado por los Estados Unidos en los años 1900. Name one war fought by the United States in the 1900s. Primera Guerra Mundial. World War I. World War I. Segunda Guerra Mundial. World War II. World War II. Guerra de Corea. Korean War. Korean War. Guerra de Vietnam. Vietnam War. Vietnam War. Guerra del Golfo Pérsico. Persian Gulf War. ¿Quién era presidente durante la Primera Guerra Mundial? Who was president during World War I? Woodrow Wilson. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. ¿Contra quiénes peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Who did the United States fight in World War II? Who did the United States fight against in World War II? Japón, Alemania e Italia. Japan, Germany, and Italy. Japan, Germany, and Italy. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra estaba él? Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? Segunda Guerra Mundial. World War II. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? During the Cold War, what was the main concern of the United States? Comunismo. Communism.
¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? What movement tried to end racial discrimination? El movimiento de derechos civiles. Civil rights movement. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? What did Martin Luther King Jr. do? Luchó por los derechos civiles. He fought for civil rights. He fought for civil rights. Trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. He worked for equality for all Americans. He worked for equality for all Americans. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? What major event happened on September 11, 2001, in the United States? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terrorists attacked the United States. Nombra una tribu de indios americanos de los Estados Unidos. Name one American Indian tribe in the United States. Name one American Indian tribe in the United States. Cherokee, Iroquois, Mohegan, Navajo, Creek, Huron, Sioux, Blackfeet, Oneida, Chippewa, Seminole, Lakota, Choctaw, Cheyenne, Crow, Pueblo, Arawak, Teton, Apache, Shawnee, Hopi, Inuit. Nombra uno de los dos ríos más largos de los Estados Unidos. Name one of the two longest rivers in the United States. Río Mississippi. Mississippi River. Mississippi River. Río Missouri. Missouri River. Missouri River. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? What ocean is on the west coast of the United States? El Océano Pacífico. Pacific Ocean. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? What ocean is on the east coast of the United States? El Océano Atlántico. Atlantic Ocean. Nombra un territorio de los Estados Unidos. Name one U.S. territory. Name one U.S. territory. Puerto Rico, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Samoa estadounidense, Islas Marianas del Norte, Guam. Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, American Samoa, Northern Mariana Islands, Guam. Nombra un estado que tiene frontera con Canadá. Name one state that borders Canada. Name one state that borders Canada. Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania, Ohio,
Michigan, Minnesota, North Dakota, Montana, Idaho, Washington, Alaska. Nombra un estado que tiene frontera con México. Name one state that borders Mexico. California, Arizona, New Mexico, Texas. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? What is the capital of the United States? Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de Libertad? Where is the Statue of Liberty? Where is the Statue of Liberty? New York Harbor. Liberty Island. ¿Por qué tiene la bandera 13 franjas? Why does the flag have 13 stripes? Why does the flag have 13 stripes? Porque había 13 colonias originales. Because there were 13 original colonies. Because there were 13 original colonies. Porque las franjas representan las colonias originales. Because the stripes represent the original colonies. ¿Por qué tiene la bandera 50 estrellas? Why does the flag have 50 stars? Why does the flag have 50 stars? Porque hay una estrella por cada estado. Because there is one star for each state. Porque cada estrella representa un estado. Because each star represents a state. Porque hay 50 estados. Because there are 50 states. Because there are 50 states. ¿Cómo se llama el himno nacional? What is the name of the national anthem? The Star-Spangled Banner. Oh, say, can you see by the dawn's early light? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? When do we celebrate Independence Day? When do we celebrate Independence Day? El 4 de julio. July 4th. The 4th of July. Nombre 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. Name 2 national U.S. holidays. El día de Año Nuevo. New Year's Day. El día de Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Day. El día de los presidentes. President's Day. El día de la recordación. Memorial Day. El día de la independencia.
Independence Day. El Día del Trabajo. Labor Day. El Día de la Raza, Cristóbal Colón. Columbus Day. El Día de los Veteranos. Veterans Day. El Día de Acción de Gracias. Thanksgiving. Navidad. Christmas. Christmas.